Dentro de las diferentes enfermedades que afectan al cultivo de sorgo, vamos a encontrar al mildiu del sorgo. El mildiu del sorgo es una enfermedad originaria de África y Asia, donde se mantuvo restringida durante muchos años, y recién en Argentina, en 1967 y 1968, fue detectada en híbridos de sorgo de tipo Sudan. Hay registros de esta enfermedad que puede llegar a producir un 90% de pérdida. El mildiu del sorgo es causada por Peronosporospora sorgi, o sea, un Oomycota que pertenece al orden de los escleroporales. Es importante ya empezar a pensar en el nombre del agente causal de esta enfermedad, Peronosporospora sorgi, que ya nos está dando la idea de que no va a formar zoosporas. O sea, una de las características importantes de este género es que no forman zoosporas. Peronosporospora sorgi es un parásito obligado que se desarrolla intercelularmente en el tejido y que emite austorios vesiculados para alimentarse. Este agente causal va a producir dos tipos de sintomatología. Una que se debe o que sucede cuando la infección es sistémica o primaria, y otra sintomatología cuando la infección es local o secundaria. O sea, vayamos pensando que vamos a tener dos tipos de sintomatología de acuerdo a cuándo es afectado o la manera en que este patógeno afecta a la planta. Vamos con la infección sistémica o primaria. Cuando la infección es sistémica o primaria, lo que vamos a observar son bandas cloróticas que abarcan gran parte de la hoja, muy claras inicialmente, y esto lo vamos a observar desde el momento, lo podemos empezar a observar desde que la planta emerge hasta los 20 días. Y sucede porque la oóspora que se encuentra en el suelo o en la semilla penetra a través de las raíces y genera toda una infección sistémica como la estamos observando en esta hoja. También es importante tener presente que los esporangios que forman este patógeno también pueden llegar a producir infecciones sistémicas siempre y cuando infecten a las plántulas de menos de 20 días. Acá podemos observar muy detenidamente esas bandas cloróticas que generalmente abarcan la primera mitad de la hoja. Esas bandas cloróticas pueden ser más intensas, menos intensas. ¿De qué va a depender? Mucho del genotipo de sorgo que estemos hablando. Y posteriormente, estas bandas cloróticas van a empezar a necrosarse. El tejido se va a necrosar y, como lo vemos en esta diapositiva, vamos a observar ese castaño claro o pardo rojizo, y después vamos a observar justamente en ese tejido la formación de oósporas. La plántula o la planta que es afectada sistémicamente va a tener una característica de ser una planta más pequeña y que no va a formar panojas, y si llegara a formar una panoja, esta panoja va a ser vana, o sea, seguramente no va a formar granos o puede llegar a formar 1 o 2 granos, no más que eso. O sea, vayan pensando la magnitud, ¿no?, que produce la planta, donde directamente no tenemos producción de grano. Estas bandas, que inicialmente son cloróticas, como habíamos dicho, después empiezan a necrosarse, y esa necrosis con acción del viento, lo que va a suceder es el deflecado. Y cuando sucede el deflecado, lo que pasa es que justamente se empiezan a liberar las oósporas, que van a caer al suelo, y también pueden llegar a las panojas o a la semilla, o cuando suceda la cosecha, esas oósporas van a quedar adheridas a la semilla. Cuando nosotros observamos el envés de la hoja, de esas hojas afectadas sistémicamente,
vamos a observar el signo. El signo, como ya lo habíamos dicho cuando se habla de taxonomía, son la formación de esporangios con una particularidad que se ensanchan desde abajo hacia la parte apical y terminan en la parte apical dividido o en forma dicotómica, se va dividiendo dicotómicamente. En ese extremo, en cada extremo vamos a tener a los esporangios que, recuerden, no van a formar zoosporas. Entonces, a esos esporangios los podemos denominar como conidios. La infección local o secundaria, las manchas acá son totalmente distintas, o sea, en lugar de tener esas bandas cloróticas, vamos a observar unas manchas relativamente pequeñas, de 2 a 5 centímetros, una coloración rojiza, púrpura o anaranjada, va a depender mucho del genotipo, y en esa mancha vamos a observar generalmente en la cara inferior la formación de los esporangióforos con los esporangios. También lo podemos llegar a observar en la cara superior. Este tipo de sintomatología entonces lo vamos a tener cuando las plantas tengan más de 20 días de crecimiento. En esta diapositiva podemos observar claramente cómo son las manchas rectangulares de 2 a 5 centímetros, y hay que tener mucho cuidado porque este tipo de mancha, este tipo de sintomatología la podríamos estar confundiendo con otra enfermedad que afectan el sorgo, que por ejemplo son las cercósporas. ¿Qué diferencia vamos a tener? Que cuando nosotros demos vuelta a la hoja, vamos a observar que sobre esas manchas se forma la eflorescencia blanquecina, que como habíamos dicho, era la formación de los esporangios con los esporangióforos. O sea, muchos esporangios que van a estar formando una gran cantidad de esporangios. Como dijimos, no siempre las fructificaciones, o sea, la formación de esos esporangióforos sosteniendo a los esporangios, va a suceder en la cara inferior. Acá tenemos una fotografía tomada por nosotros, donde se observa claramente la eflorescencia blanquecina. Hay que tener presente que los esporangióforos se forman durante la noche. ¿Por qué? Porque es el momento donde va a haber mayor humedad. Y es importante tener presente que este microorganismo, este patógeno, se desarrolla principalmente entre las 17 y 19 grados de temperatura. Acá vemos cómo al ampliar esas manchas vemos claramente la eflorescencia, que recordemos que son los esporangios y los esporangióforos. Bueno, vamos a ver cómo es el ciclo de esta enfermedad. La óspora, espora de resistencia, espora de origen sexual, germina, penetra en la raíz de las plántulas que están emergiendo. Esas plántulas que son infectadas por la óspora empiezan a desarrollar la infección sistémica, o sea, la sintomatología sistémica, que son esas bandas cloróticas, como ya hemos dicho. En el envés de las hojas donde suceden las bandas cloróticas, vamos a ver la eflorescencia o la reproducción asexual, que son los esporangios con los esporangióforos, o los esporangióforos con los esporangios, y esas bandas cloróticas dijimos que después iban a pasar a necróticas, ese tejido se va a terminar muriendo y se va a producir el deflecado. Al producirse el deflecado, se van a liberar las ósporas. ¿Cómo se formaron las ósporas en ese tejido? Es importante recordar cómo es la reproducción sexual de los homicotas. Es heterogámica, o sea que vamos a tener gametangios diferentes, el gametangio masculino o anteridio, en cuyo interior van a estar los anterozoides, y el gametangio femenino o ogonio, en cuyo interior va a estar la ósfera. Un anterozoide va a fecundar
a la ósfera, formando la espora de origen sexual y que tiene la característica de ser la espora de resistencia y pasar condiciones adversas. Bueno, este sería el ciclo completo, teniendo en cuenta la enfermedad o la infección sistémica. Ahora veamos cómo es la infección local. Esos esporangios que se formaban en vez de la hoja, como lo estamos viendo ahí, se liberan, se diseminan por el viento y llegan a alguna hoja donde va a germinar y va a penetrar y va a producir la infección local o la sintomatología local, que se acuerdan que eran manchas de 2 a 5 centímetros. En vez de esas hojas, generalmente se van a volver a formar esporangióforos con esporangios, y este ciclo se puede repetir muchas veces, tantas veces como las condiciones sean favorables. Entonces tenemos un ciclo de origen asexual, que a veces un esporangio puede liberarse, y si llega a caer en una planta de menos de 20 días o en un macollo, también va a desencadenar toda la infección sistémica. En este patógeno, como en la gran mayoría, existe variabilidad. Hay, en este caso, 3 patotipos más importantes. Por ejemplo, tenemos el patotipo 1, patotipo 2, patotipo 3, que genera susceptibilidad en algunas variedades de sorgo y en otras no. Entonces, ya con esta idea de saber que existe, que este patógeno tiene variabilidad genética y que hay variedades con resistencia, ya tenemos una idea de cuál puede ser una de las herramientas para el manejo de la enfermedad. Bueno, tal cual lo que estamos diciendo, una de las pautas de manejo más importantes es la resistencia genética, y la otra es la rotación de cultivo. ¿Por qué la rotación de cultivo? Porque lo que estamos nosotros tratando es de evitar que esa oóspora que está en el suelo pasando las condiciones desfavorables pueda afectar al cultivo siguiente. Entonces, de esta manera, con la rotación, con la eliminación de sorgos guachos, o con la eliminación, por ejemplo, del sorgo de Alepo, que es susceptible a esta enfermedad, se la maneja muy fácilmente. Y existe en el mercado una gran cantidad de híbridos o variedades resistentes a esta enfermedad. En esta diapositiva, justamente lo que nosotros queremos mostrar, un trabajo realizado por integrantes de la cátedra, donde en 2 campañas se evaluaron entre 54 y 55 híbridos, y se puede observar cómo en la primera campaña, donde se evaluaron 55 híbridos, se observaron 11 genotipos susceptibles, mientras que en la campaña 2013-2014, donde se evaluaron 55 híbridos, solamente 14 híbridos fueron susceptibles. En esta otra diapositiva lo que queremos mostrar es una banda amarilla que sucede en plantas de sorgo, la podemos encontrar, pero se debe a factores genéticos, no a factores bióticos, como es el caso de las bandas cloróticas que produce Peronospora sorgi. ¿Por qué lo mostramos? Para que siempre recuerden ustedes que no toda sintomatología que observemos o toda alteración que suceda en una planta puede deberse a factores bióticos, o mejor dicho, a patógenos.